Bienvenidos a todos. Yo soy Maximiliano, soy uno de los instructores de ArchiACAC en Argentina. Habitualmente damos estas conferencias tanto en vivo, presenciales como online. Ya hemos dado muchísimas conferencias que están grabadas. En el grupo a veces las compartimos. Así que, bueno, hoy el tema que nos atrae, digamos, nos reúne. se, Hemos elegido este tema como las 7 dimensiones y el árbol sefirótico. Y vamos a estudiar brevemente, muy brevemente, la diferencia entre la esencia, la mente, el alma, la conciencia y el espíritu. AGIACAD es la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias de América Confederada. Es una institución que existe en todo el mundo. En Argentina contamos con más de 200 sedes y en Mar del Plata tenemos 2 sedes en este momento. Nosotros vamos a hacer una breve comparación entre los conocimientos científicos actuales y los conocimientos místicos para iniciar el tema. ¿Qué sabemos hoy de la ciencia? Cualquier consulta la pueden hacer, prenden el micrófono, no tienen ningún inconveniente, me pueden interrumpir. Aquellos que tenemos un poco de conocimiento sobre ciencia, somos profesionales dentro del ambiente científico. Sabemos que la física, hoy conocida como está muy en moda la física cuántica y todo eso, pero la ciencia en sí conoce y sabe que existe un mundo visible, que se percibe, que es el mundo que tocamos, que vemos, pero también existe un mundo totalmente invisible que no se puede ver, ¿m? Y que ese mundo invisible contiene lo que es energía e información. La ciencia hoy oficial acepta que el 96% de lo que existe no se puede ver y a eso lo llama energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? No se sabe. Realmente no se sabe. Y también sabemos científicamente, hoy en día a través de diferentes estudios, que nosotros podemos interferir directamente sobre el mundo, sobre la energía, sobre la materia y sobre los fenómenos, simplemente por el hecho de percibirlo. Sí. Bueno, entonces la ciencia dice que nosotros podemos afectar la materia, la energía, y esto hay estudios muy interesantes donde se ha demostrado que el hecho de percibir algo, mirarlo, simplemente nosotros estamos afectando ese campo de energía y alterándolo. Y ese funcionamiento o ese campo de energía sería diferente por el hecho de no estar ahí nada más. A este punto se ha llegado a tal extremo dentro de la ciencia que cuando nosotros estamos ahora, por ejemplo, en nuestras casas, miramos una silla y para nosotros esa silla existe. Y la física cuántica nos dicen que no, que en realidad es una proyección nuestra y que cuando nosotros nos damos vuelta, esa silla se desintegra y se vuelve a integrar, a fusión, a crear el momento que nosotros la percibimos, la queremos percibir. Y hay como un campo compartido de energía que todos compartimos, que todos somos cómplices y consideramos que eso es real, y en realidad no lo es. La materia no existe como tal, sino es energía condensada que fluctúa permanentemente. Entonces ahí surge la ciencia donde plantea que todo es una ilusión, es una fantasía mental y que el mundo es mente. Hay grandes científicos hoy en día. eh, el doctor Badral de la Universidad de Oxford ha planteado que el universo es mente. Ahora, cuestión que los hindúes y los egipcios lo dicen hace miles de años. Digamos que la ciencia todavía está en pañales en relación al conocimiento místico y esotérico. Entonces, la gnosis, basándose en ese conocimiento antiguo, milenario, nos dice que los antiguos graficaban de alguna manera estos mundos, estos universos. Y uno de esos símbolos, la forma que ellos tenían de enseñarlo, de transmitir ese conocimiento, era, por ejemplo, en el árbol de Yggdrasil de los nórdicos. El árbol de Yggdrasil es el axis mundi, o sea, es el eje, básicamente, de los mundos, de diferentes universos que existen en la creación. Pero nosotros solo percibimos parte de esa realidad alterada. Nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestro tacto,
percibe solamente una fracción muy, muy pequeña. Por ejemplo, nuestros ojos perciben el 1% de la luz visible. Ni siquiera vemos las cosas, nosotros tenemos la ilusión que cuando vemos una silla vemos las sillas, y no, lo que vemos es la luz reflejada en la silla. No percibimos las cosas en sí, sino vemos la luz reflejada. Entonces, básicamente nosotros vivimos en una cueva a ciegas y consideramos que eso es la realidad. Eso desde un punto de vista hasta científico, ya se sabe. Entonces estos antiguos, los grandes sabios de la antigüedad, graficaban la estructura anatómica, el esqueleto del universo a través de árboles, donde el árbol tenía una raíz, que eran los inframundos, tenían una especie de lugar medio, que era la tierra donde habitamos, y existía una parte superior, que eran los diferentes cielos o universos superiores. Esos árboles tomaron formas, cada uno tomó una forma diferente de acuerdo a la cultura. En el budismo lo llamaban el árbol de Bodhi, donde Buda despertó, el Yggdrasil de los nórdicos, el árbol ciferótico de la Cábala, los aztecas, el Achicomecoatl, el ceibo de los mayas, ceiba de los mayas, y también aparece en la Biblia como el árbol de la vida, que era el árbol del conocimiento. Los frutos representaban básicamente en niveles de conciencia y de cosmos, de universos. Para entender esto con mayor claridad, vamos a estudiar dos leyes que son conocidas mucho en la metafísica y en el esoterismo, como la ley del 3 y la ley del 7. Que da casualidad que esas dos leyes, al sumar 10, tienen una íntima relación con los 10 mandamientos que conocemos. Los 10 mandamientos no son ocurrencias del Antiguo Testamento, sino, recordemos que Jesús nos dio 10 mandamientos. ¿Mm? Jesús enseñó dos mandamientos. Los 10 mandamientos tienen que ver con Moisés y no tienen que ver con del cristianismo conocido, porque el cristianismo surge con la enseñanza de Cristo. Los 10 mandamientos son leyes que rigen el universo y las diferentes dimensiones de la naturaleza. Ahora vamos a ir entendiendo esto de a poco. Este conocimiento permaneció en símbolo a través del tiempo, porque lamentablemente el hombre, con su mente distorsionada y su involución a través del tiempo, va como contaminando todo lo que toca. Pero el símbolo permaneció y la gente después del símbolo se ha confundido y ha creado diferentes religiones, creencias, etc. Ese símbolo fue el triángulo, representando la ley del 3. El triángulo, también conocido en diferentes culturas como con el ojito, que representa el espíritu, la conciencia, y el triángulo representa las tres fuerzas del universo. Por eso Jesús, y se los puse acá, aparece siempre con tres colores, y con la mano, con los tres dedos levantados. ¿Mm? ¿Por qué Jesús se ponía con la mano de esa manera? Porque representaba esas tres fuerzas divinas, que en el cristianismo convencional lo conocemos, sobre todo en el catolicismo, como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero en realidad no tiene nada que ver con esto de lo religioso, sino es algo concreto, real, digamos, dentro de la cosmología, la cosmogénesis. Son fuerzas que sustentan el universo. De ahí surgen también los tres colores primarios que aparecen en todas las imágenes del cristianismo, de María, etc. Es un triángulo porque representa el cono de la creación. Y por eso Merlín y todos los magos de conocimiento, todo aquel que adquiría la sabiduría, tenía un sombrero en forma de cono. El conocimiento y la sabiduría de estas leyes que, digamos que representaban la sabiduría divina, aquel que tenía el cono, el conocimiento, de ahí surge la palabra conocimiento, se transformaba en un gran maestro. Ese ese símbolo quedó plasmado en las universidades. Recuerden que las universidades arriba, sobre todo las antiguas, tienen un cono, un triángulo. Las iglesias, eso es muy común verlo, que tienen el cono, que el catolicismo plantea que, bueno, tienen que ver con las tres fuerzas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en realidad eso viene de mucho antes, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tres energías que sustentan la creación. Y las hasta los bancos tienen ese triángulo famoso
el cono, porque en realidad todo esto, en un momento de la historia, muy antiguamente, está unificado, no existía la ciencia y la religión separadas, sino que la religión y la ciencia era algo único. El conocimiento se estudiaba en un solo lugar. Por eso la palabra catedral y cátedra, utilizada en la universidad, tienen la misma raíz, porque surgen del mismo lugar. Entonces, todas las religiones fueron tratando de explicar estas leyes, la ley del tres, conocida como Triamaxicanosh. En la Cábala lo conocen como Keter, Binah, Chocmá, los celtas la conocen como Odín, Thor y Frida, y así todas las culturas en diferentes partes del mundo fueron dándole nombres diferentes a estas tres fuerzas. Los egipcios Isis, Osiris y Horus, y nosotros dentro del cristianismo lo llamamos el Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Eh, y la ciencia lo conoce como las tres fuerzas que sostienen la vida, que es la fuerza positiva, negativa y neutra, el protón, electrón y neutrón. Todo lo que existe no puede ser creado sin esas tres fuerzas. Se necesitan los tres polos, negativo, positivo y neutro, para que haya luz en nuestras casas. Necesitamos tres polos para que esa luz eh, exista, esa energía. En la Biblia aparece 407 veces el número 3 nombrado, porque representa simbólicamente a esas tres fuerzas. Recuerden que tres veces Pedro negó a Jesús, Jesús fue traicionado por tres personas, a los 3 días resucita a Jesús, etc. Entonces, todo eso es un gran símbolo místico. Entonces, ese conocimiento nos lleva a conocer otra ley, que es la ley del 7. La ley del 7 representa la estructura anatómica del universo, o sea, todo el universo, incluso nuestro cuerpo humano, biológico, también, está dividido en 7 partes. El universo tiene 7 planos básicos, y cada corriente filosófica, esotérica, escuela mística, le dio diferentes nombres. El problema es que nosotros somos muy mentales, nos enredamos con los nombres, más nos comprendemos el significado profundo que tiene esto. Entonces, los orientales lo llamaban Estura Yarira, Lingam Yarira, Kama Rupa, Mana superior, Mana inferior, Buddhi y Atma. Los teósofos lo llamaban el cuerpo físico, el mundo vital, astral, mental, que son nombres más conocidos hoy en día, causal, el cuerpo de la conciencia, el cuerpo íntimo, etc. La cábala tenía nombres más cabalísticos: Malkut, Yesod, Hod, Netzat, Tiferet, Geburat y Chesed. Y así, la bioenergía, por ejemplo, que es un derivado de la física, hay un interesante libro que se llama Manos que curan, de una doctora, una científica de la NASA, donde ella habla de esto y explica los descubrimientos que hizo la ciencia sobre estos mundos, sobre estas dimensiones. Y ella le da otros nombres, lo llama cuerpo físico, etéreo, astral, mental, patrón etérico, cuerpo celeste y cuerpo celérico, lo llaman esotérico, lo llaman en ese libro. Entonces, estas dos leyes lo que estructuran es el universo. Entonces, ¿el universo cómo está compuesto? El universo está compuesto por 7 dimensiones, pero sobre esas 7 dimensiones existen 3 principios que sostienen la creación. Imagínense que cuando uno, porque el Padre, Hijo, Espíritu Santo son 3 fuerzas. Imagínense que cuando uno va a preparar una torta, yo mucho de cocina no sé, pero imagínense ¿qué necesita? Necesita, supongo que harina, agua, levadura. O sea, hay componentes, y los ponen arriba de la mesa. Ahora, la torta no está hecha, están los componentes, están las fuerzas, las energías. Entonces, la ley del 3 representa esa energía que está preparada para la creación, que va a generar la creación. Y cuando se genere la torta, o sea, se genera la creación, eh, esa creación tiene una estructura, y lo tiene tanto una galaxia, un planeta, el cuerpo humano y hasta una hormiga. Tiene 7 planos de creación el universo.
Entonces, ¿cómo se representaba esto? Esto se representaba a través del árbol sefirótico, que es uno de los símbolos místicos, esotéricos, milenarios, para explicar la estructura de la creación, de cómo está compuesto el universo y cómo estamos compuestos nosotros. Porque nosotros no tenemos un cuerpo orgánico biológico, sino tenemos 7 cuerpos que desconocemos totalmente. Y que lamentablemente al desconocerlo, tanto la ciencia oficial, la psicología, la psiquiatría y todo, nuestras enfermedades, nuestras alteraciones, nuestros problemas mentales, todo lo que nos está sucediendo en la sociedad, la violencia, etcétera, está relacionado con esos cuerpos internos que no podemos percibir y vemos el efecto de nuestro cuerpo orgánico biológico. Por eso, la ciencia desconoce mucho el origen de las enfermedades y trabaja mucho más sobre el síntoma que el origen, porque el origen no lo puede llegar a manejar, a detectar. Y el origen no está en el plano físico, sino está en planos superiores de conciencia. Esos cuerpos también están divididos en 7 capas y parte de esos cuerpos fueron ya detectados por la ciencia. El cuerpo biológico lo conocemos, de carne y hueso, y el cuerpo vital lo conocemos porque lo llamamos aura. La ciencia lo llama aura. Ahora, existen otros cuerpos como el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, etcétera. El cuerpo búdico o de conciencia y el cuerpo átmico, que es el cuerpo de luz. Nosotros pensamos que somos un pedazo de cuerpo orgánico, nada más. Sin embargo, el cuerpo orgánico no es todo. Tenemos un montón de cuerpos. Entonces, acá vamos a indagar un poquito qué es la mente. Entonces, a nosotros nos dicen, ¿qué es la mente? Decimos, bueno, la mente es el cerebro. No, no, el cerebro es un órgano que procesa información incluso electrónica, como una computadora, y sostiene, digamos, la armonía del cuerpo biológico. La mente es un cuerpo como el cuerpo humano, pero está en otra dimensión, está en la quinta dimensión, y está conectado al cuerpo biológico, pero no está dentro del cuerpo biológico, tiene independencia. Y todos los problemas mentales, pensamientos, y todo lo que tenga que ver con la mente, se procesa en ese cuerpo. Uno se pregunta, ¿dónde están nuestras emociones? El sentimiento, el dolor, la angustia, porque nosotros la sentimos, o sea, uno siente esa angustia adentro. ¿Y dónde está? Uno, si es cirujano, abre el cuerpo y no encuentra nada, encuentra órganos. ¿Dónde está esa energía? Existe un cuerpo, conocido como cuerpo astral, cuerpo emocional también conocido, donde está alojado esa energía. ¿Y quién es el que siente la emoción? El cuerpo astral, que procesa esa información a través del cuerpo físico. El cuerpo físico, digamos, siente el efecto, lo sentimos acá, pero el origen de esa emoción, donde habita la emoción, está en el cuerpo astral. Y es un cuerpo etérico, de energía, más sutil que el cuerpo físico. ¿eh? Y el cuerpo vital que nos da la vitalidad del cuerpo orgánico. Cuando nosotros nos sentimos desganados, sin energía vital, que uno se acuesta a dormir porque ya no da más, que le falta algo, que no sabe qué es, como que se gastó la batería, es, es que el cuerpo vital se descarga. Estos cuerpos tienen funciones, tienen una anatomía, tienen un alimento específico, necesitan cierta actividad física, emocional, los sonidos los afectan, los enferman, los alteran y producen diferentes tipos de enfermedades, cosas que la ciencia oficial desconoce. Carl Jung, como Carl Jung estudió la gnosis, recuerden que Carl Jung estudió los manuscritos en el Hammadi, en el año 1945, que fueron encontrados en Egipto, que son manuscritos gnósticos. Él pagó parte de la investigación y todo lo que escribió Carl Jung, que hoy es muy reconocido en la parte social, porque la universidad realmente no tiene un reconocimiento. eh, Carl Jung estudió la gnosis, fue un gnóstico, y él simplemente contó sus experiencias
y después escribió el Libro Rojo y todo esto que se ha hecho muy famoso, pero en realidad son enseñanzas gnósticas muy antiguas, que él trató de explicar a su manera. Y habla de estas cosas, él habla de las larvas astrales, de muchas cosas que nosotros vamos creando en cubos, subcubos, que son energías muy densas que quedan adheridas a estos cuerpos internos y que van afectando la psiquis humano, la psiquis y el comportamiento, digamos, la estructura anatómica natural del cuerpo y producen diferentes tipos de enfermedades. Entonces, las 7 dimensiones están latentes, no solo en nuestros cuerpos, sino en el universo. El universo tiene 7 dimensiones. Nosotros percibimos apenas la materia, pero existe una cuarta dimensión, existe una quinta dimensión, existe una sexta. En la cuarta dimensión están todos los procesos eh, mágicos que a veces la gente llama duendes, hadas, elementales. Ellos habitan esa dimensión. Hay ciudades, hay islas que han desaparecido. En Chile hay una que los científicos han buscado durante años y no la han podido encontrar. Hay mucha gente que en barco las ha visto y cuando la van a buscar no las encuentran. Y bueno, esas son islas y ciudades que existen, humanidades en otra dimensión. ¿M? Es un tema de energía, porque nosotros tenemos la idea que somos algo sólido todavía, sin embargo, no lo somos. Somos solo energía condensada. El 99% de lo que somos es espacio vacío. Por eso decía Einstein que si uno podía reducir el cuerpo humano y pasarlo por la cabeza de una aguja, porque generalmente somos espacio vacío. Entonces, las 7 dimensiones son, digamos, planos de conciencia que existen fuera de nosotros y dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos muchas tradiciones que hemos tenido durante miles de años y que ahora festejamos, por ejemplo, la Navidad. Fíjense en este detalle, por eso se los agregué hoy. El árbol sifirótico es la anatomía del universo, donde están las diferentes dimensiones. Cada cefira, cada pelotita, es un universo. ¿Cómo se fue degenerando esto con los siglos? Surge el árbol de Navidad, que el árbol, son los árboles anteriores que les mostré, es el árbol de Yggdrasil de los nórdicos, siempre la representación del árbol. El triángulo tiene que ver con las 3 fuerzas, ¿bien? Nosotros festejamos la Navidad, fíjense que el árbol de Navidad no aparece en la Biblia, primer detalle, no existe. Nunca se habla del árbol de Navidad, eso es algo que viene de otro lado, de otras culturas, que hemos mezclado. Entonces, el triángulo representa las 3 fuerzas. Las cefiras, las pelotitas que ponemos de color en el árbol de Navidad, son los diferentes mundos, diferentes estados de conciencia. Y a esos estados de conciencia, dentro del cristianismo convencional, le pusimos nombres a estos estados de conciencia, a estos estados de conciencia. Bueno, esos estados de conciencia, ¿cómo los llamamos? Ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominados, querubines, serafines. Son los nombres que le hemos puesto filosóficamente a esos estados de conciencia. Y arriba del árbol que ponemos nosotros, una estrella. En realidad no es una estrella, sino era el pentagrama. Pentagrama esotérico que lo relacionan con la brujería, etcétera, pero nada tiene que ver, porque representa al hombre, recuerden a Da Vinci, el hombre desarrollado, el hombre consciente, el ser, el Cristo. ¿Eh? Entonces, cuando la conciencia va despertando en diferentes niveles de esta anatomía del universo, se convierte en Cristo, se convierte en un Dios, en un maestro. Y eso representaba el triángulo, la estrellita arriba. Eso es lo que hacemos como tradición, porque la tradición quedó, pero el conocimiento se perdió. Y aún más, se perdió tanto que desde chicos jugábamos a la rayuela y no sabíamos qué era, que en realidad la rayuela es el árbol seferótico. Recuerden que la última posición de la rayuela era el cielo cuando jugábamos. ¿Mm? Entonces, son los grados de conciencia. Fíjense cómo el conocimiento se va degenerando con los siglos, se va perdiendo, ¿eh? Quedan tradiciones. Por eso la gnosis nos enseña a salir un poco de las tradiciones dogmáticas, porque repetimos cosas y no sabemos ni por qué lo hacemos. Ahora, el místico, vamos a estudiar un poquito, entender brevemente cómo el místico llega al conocimiento real. El científico utiliza el método científico, los aparatos,
usa métodos para comprobar un fenómeno, repetirlo y buscar los mismos resultados, pero eso no nos permite llegar a la completa realidad. Esto lo hablaba Platón cuando hablaba del conocimiento verdadero y la opinión, que el conocimiento tradicional es limitado, subjetivo, tiende a errores, por eso la ciencia siempre cambia, los paradigmas, la visión del mundo cambia permanentemente, lo que antes decían que no existía, hoy existe, y se sabe muy poco, muy poco, miren, dentro de la química no se sabe casi nada ni cómo se forman las moléculas, dentro de la medicina no se sabe lo que es el proceso de salud de una enfermedad, dentro de la psicología no se sabe lo que es la mente, la psique, el alma, la conciencia, son cosas básicas, pero no lo sabemos. Entonces el místico utiliza otros métodos. El místico utiliza enseñanzas secretas muy específicas para despertar la conciencia. Y a través del desarrollo de la conciencia, que es otro tipo de energía, porque la conciencia es un cuerpo. ¿Qué es la conciencia? En realidad es un cuerpo la conciencia, pero es un cuerpo que existe en la sexta dimensión. Y esa conciencia nos permite poder despertar y ver la realidad tal como es. Porque la mente es un instrumento que está contaminado. Nosotros en la gnosis vamos a ir estudiando cómo estos cuerpos internos están enfermos, así como existe una enfermedad orgánica, estos cuerpos internos también están enfermos. Y la conciencia es la única luz, la única energía que no está contaminada y puede despertar. Ese símbolo de la conciencia aparecía en los cuentos como Blancanieves. Los cuentos esotéricos representaban a Blancanieves. Blancanieves, recuerden que tenía los tres colegios primarios también. ¿Se acuerdan? Como hablaba de las estampitas de Jesús, las imágenes. Los siete enanitos representaban los pecados capitales. Bueno, el bosque representaba el inconsciente. Bueno, Blancanieves era la conciencia que tenía que despertar, el alma. Entonces, nosotros decíamos que teníamos siete cuerpos. Pues, tenemos un cuerpo biológico, tenemos el cuerpo mental, que es un cuerpo, la mente es un cuerpo. ¿Y qué es el alma? Que la religión no lo puede definir. El alma es un cuerpo, el alma es otro cuerpo, es un cuerpo interno que tenemos, un cuerpo superior de conciencia. La conciencia es un cuerpo aún más superior que el alma. Y el espíritu es el cuerpo más superior, existe en la séptima dimensión, es luz pura. La luz pura, el espíritu, se va condensando en diferentes niveles de energía y produce estos diferentes realidades o cuerpos, la conciencia, el alma, la mente. Pero de toda esta luz que tenemos del íntimo, del ser, como lo llaman los orientales, solamente cuando encarna, y eso tenemos que estudiar otras clases, encarna una fracción de esa luz. Esta luz sería como el Cristo, para que se me entienda, la luz pura. Y esa fracción se la llama esencia, una chispa de alma, que es la Blancanieves de los cuentos. Esa chispa viene a encarnar, a vivir sus experiencias, para despertar la conciencia, porque en todo este proceso que tenemos que estudiar profundamente, esa esencia cayó. El mito del Edén, el mito de Sofía, que cae de- del universo superior, dentro de lo que eran los gnósticos valentianos antiguamente, Sofía representaba el alma, es el alma. Es un mito muy bonito que algún día pueden estudiar, pero Sofía cae a este mundo material y tiene que despertar y ser salvada. Y para eso tiene que hacer un proceso de retorno al origen. Tiene que volver al origen. Y ahí empieza el camino iniciático. Ese es el camino de los grandes maestros. Cuando los maestros hablan de un camino, hablan de este camino. Estos senderos son las 22 cartas del tarot egipcio. Estos senderos representan el camino interno de un maestro consciente. A medida que uno va despertando la conciencia, estas esferas se van prendiendo. Por eso se prende el arbolito
porque cuando se prende el arbolito representan que se han despertado las virtudes, ¿eh? Y lo hacemos en Navidad, sobre todo, que es el 25 de diciembre. Representa eso, que el árbol representa al hombre iluminado, el Cristo, el hombre despierto. ¿M? Entonces, la gnosis, ¿a qué nos invita? A través de estas pequeñas pláticas, a comprender estos grandes misterios, a comprender cómo nosotros vivimos en una fantasía, en un sueño, que incluso los hindúes lo decían y hoy la ciencia lo afirma, y que todo lo que vivimos es producto de nuestra proyección mental. Todo lo que ocurre, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo positivo, lo negativo, como lo quieran llamar. Y para alterar esa realidad, tenemos que hacer un proceso de desarrollo interno y para eso necesitamos conocernos, autoconocernos. Entonces, la gnosis, ¿qué es? Es una escuela de autoconocimiento que nos lleva a conocer estos grandes misterios. No nos juzga, no nos dice si está bien o mal, simplemente nos entrega el conocimiento en forma neutra, se entrega el conocimiento y ahí el más, uno toma esa decisión de continuar este sendero o no hacerlo. Esa es la función de las instituciones. Lo que damos es algo muy breve en relación a lo que se enseña en la gnosis. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema.